Amén y amén. Lucas 21. La semana pasada leíamos los primeros 4 versos donde Jesucristo había hablado acerca de la viuda, aquella viuda generosa, le llamábamos nosotros la semana pasada, y está en el templo Jesucristo, está en el templo, vio cómo ella entrega su ofrenda y trae una tremenda enseñanza para nosotros eso, ¿no? Así que el video de la semana pasada, si no lo has visto, si no tuviste la oportunidad de estar aquí, bueno, está ahí. Pero ahí mismo en el templo sucede esto que estamos leyendo el día de hoy, ¿no? Así que vamos a agarrar del verso 5 en adelante, vamos a tener una lectura un poquito larga el día de hoy, ¿no? Dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, les dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no se destruya. Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿y cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces les dijo: miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y qué más van a decir los engañadores? El tiempo está cerca. Dice: mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? No os alarméis. ¿Por qué no? Oh, bueno, es que es necesario que estas cosas acontezcan primero, al fin de cuentas, ¿no? El fin no será inmediatamente. Verso 10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino, habrá terremotos en diferentes lugares, habrá hambres, pestilencias, habrá terror, habrán grandes señales en el cielo. Pero antes de todas esas señales, antes de esas guerras, de esos terremotos, antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, los van a meter en las cárceles, van a ser llevados ante los reyes y ante los gobernadores. ¿Por qué? Por causa del nombre de Cristo, por causa de mi nombre. ¿Y esto para qué nos va a servir a nosotros como iglesia? Ahí dice el verso 13: esto será ocasión para dar testimonio. No, mi hermano, no tenemos que asustarnos de esas cosas. Eso es para que demos testimonio, y además esas cosas son necesarias que sucedan, decía el Señor Jesucristo, ¿no? Verso 14: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. O sea, no te preocupes que cuando ese momento llegue, y cómo le voy a hacer, y cómo me voy a defender, y qué es lo que va a pasar. Tranquilo, dice Jesucristo, no te preocupes en eso. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos. Y algunos de ustedes los van a matar. ¿Estamos listos para eso, mis hermanos? No. Tenemos que estar listos para eso. Tenemos que estar preparados para eso. El morir a nosotros mismos. Tenemos que estar preparados a entregar la vida. Lo que la tía decía el día de hoy en el testimonio que daba, ¿no? La experiencia difícil que pasó la familia en medio de esta operación tan delicada. Y se hacía una pregunta que nosotros nos hacíamos cuando leíamos el libro de Hechos y veíamos a un Pablo que estaba siendo castigado injustamente constantemente. Y la misma pregunta nos hicimos cuando leíamos de un Job íntegro, pero que Dios permitió que pasara por situaciones difíciles. La misma pregunta nos hicimos: a pesar de eso, ¿estamos dispuestos de seguir al Señor? A pesar de eso, ¿vamos a seguir su camino? A pesar de que Él nos vaya a meter en esas situaciones donde perdamos la vida, ¿vamos a seguir amando al Señor?
Jesucristo acá respondiendo a la pregunta de cuándo va a pasar esto y cómo va a suceder esto, les dijo, bueno, algunos de ustedes los van a matar. Verso 17. Y a los que no los maten, bueno, serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y la pregunta es si estamos dispuestos a hacer el oprobio de la sociedad, a hacer el rechazo de todo. Verso 18. Pero dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y uno dice aquí, espera, ¿leí bien o no leí bien? Porque en el 18 dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, pero al final del 16 dijo, algunos de ustedes sí los van a matar. Hay una contradicción, hay un error. No, la frase, ni un cabello de la cabeza perecerá, se está refiriendo a que ninguna pérdida verdadera va a suceder. ¿Cuál es la pérdida verdadera que pudiéramos tener nosotros? La pérdida de nuestra alma, de nuestra salvación. Jesucristo lo que está diciendo ahí, no te preocupes, lo que realmente vale la pena no se va a perder. Jesucristo en una ocasión dijo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, porque no pueden hacer nada con el alma, no pueden tocar. Solo que realmente vale la pena no se va a perder. Podremos perder la vida, pero comparado a la vida eterna, eso no vale la pena. Tanto así que Pablo en una ocasión dijo, el morir es ganancia. Gloria a Dios, ¿no? Verso 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia es esta continuidad, es esta constancia a pesar de las situaciones difíciles que se estén viviendo. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿estamos dispuestos a seguir todavía a este Dios? Bueno, si nosotros persistimos y continuamos, eso nos dará testimonio de que nuestras almas realmente no se han perdido. Verso 20. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse. Los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esto no es un accidente, dice Jesucristo. Este es tiempo de cosecha. Esto es pago. Esto es retribución. Además, esto ya estaba dicho, porque es para que se cumplan las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta, pobrecitas las que estén embarazadas en ese momento, las que estén criando en esos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Le está hablando a los judíos. Aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén y está hablando de la destrucción del templo. ¿Ok? No está hablando precisamente de nuestros momentos, pero esto aplica también. Verso 24. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y esto sucedió en el año 70 después de Jesucristo. Jerusalén es sitiada, fue rodeada, y entonces al ser rodeada la ciudad, no hay agua para tomar, no hay comida para comer, y comienzan los problemas internos y las matanzas, los asesinatos. Y así es como terminó la gran Jerusalén y el glorioso templo. Terminaron porque Jesucristo dijo ahí, bueno, lo que pasa que esto es retribución, esta es consecuencia, este es pago. Pero algo que aprendimos de esto también, esta corta lectura o larga lectura, es de que estas son las señales antes del fin. Jesucristo mismo dijo, esto va a pasar, pero todavía no es el fin, pero es el inicio del fin. Quiere decir que las cosas antes del fin ya empezaron a suceder desde hace más de 2000 años. Porque si en el año 70 sucedió esto, y estas eran las señales antes del fin, quiere decir que estamos en los días finales.
Estamos en los días finales, mi hermano. Por eso esto es relevante que nosotros también le pongamos mucha atención. No nos quedemos con que, bueno, esto ya pasó, le pasó a ellos, ya ni modo. Bueno, la siguiente semana continúa lo que sucederá en nuestros días. Así que no te lo vayas a perder la siguiente semana. Pero haciendo una especie de análisis de lo que acabamos de leer, podemos ver las señales, podemos ver la respuesta de Dios ante las señales, pero también podemos ver la respuesta de la iglesia ante esas señales. Que tú y yo tenemos que responder ante las cosas que pasan. Y Dios también ha dado una respuesta ante las cosas que están sucediendo. Las señales son una serie de catástrofes que van afectando varias áreas de la vida humana, como lo acabamos de leer. Y es una especie de advertencia también. Está anunciando que algo está cerca, el fin está cerca. Tú sabes que hay un juicio final, ¿verdad? Tú sabes que llegará el momento en que el mundo entero tendrá que rendirle cuentas a Dios. Y eso es a lo que Jesucristo está llamando aquí. Hay catástrofes, Jesucristo dijo en esta lectura, hay catástrofes nacionales y políticas, pero de forma global. Porque hay reinos contra reinos y hay rumores de guerras. Pero en el verso 9 dijo, pero el fin todavía no es. Son catástrofes globales. Las guerras, mi hermano, que estamos viendo no son cosas que han salido del control de Dios. Son las cosas que se han anunciado. Cosas que nos recuerdan que hay un fin que está cerca. Entonces la iglesia tiene que tener una respuesta preparada para cuando esas cosas están sucediendo. También Jesucristo dijo que iban a haber catástrofes naturales, pero también de forma global. Iban a haber grandes terremotos, iban a haber hambres, iban a haber pestilencias, iba a haber terror, iban a haber señales en el cielo, pero el fin todavía no iba a ser. ¿No? ¿Cuántas veces ahora con la tecnología que está tan avanzada, o es muy fácil de comunicarnos, por ahí se ve una foto de una luna que se puso roja y las preguntas, estas son señales antes del fin? Y la iglesia debe tener una respuesta a esas cosas. Tú y yo como iglesia debemos tener una respuesta para esas señales. Jesucristo dijo, señales en el cielo iban a haber también. Y parte de eso habla Apocalipsis. Entonces la iglesia tiene que estarse preparando constantemente. No nos gusta el desastre, la destrucción, no nos gusta la muerte, no nos gusta la venganza, pero detrás de todo ese caos hay un gozo para el creyente, porque sabe que su Señor viene y sabe que su Señor está pronto para venir y tomar la iglesia y llevársela con Él, y que estemos con Él para siempre. Hay un caos y una desgracia, pero entre todo eso también hay una alegría escondida en el corazón del creyente, porque uno se duele con los que se duelen, uno se va a doler en medio de la crisis que otros vivan o que uno mismo viva, pero a la misma vez hay un gozo porque nos está diciendo, esto va a traer un tremendo gozo después. Jesucristo lo comparó algunas veces con una mujer que estaba encinta, que tiene dolores, pero hay un gran gozo que va a venir, el bebé va a nacer. Hay un dolor que produce gozo, y por ahí va la idea de las señales. Otra de las cosas que Jesucristo también dijo aquí en cuanto a las señales es de que iba a haber una especie de persecuciones religiosas. La iglesia va a tener ataques directos. En el caso de ellos iban a ser ataques directos de su propia gente, porque la profecía de Jesucristo decía, los van a llevar a las sinagogas. No está hablando de que los judíos son los que iban a estar en contra de ellos y que los iban a estar persiguiendo también, ¿no? Pero en dos ocasiones Jesucristo dijo, esto va a ser por causa de mi nombre. La iglesia, mi hermano, mi hermana, va a tener un ataque directo. Un ataque directo en medio de estas situaciones. No podemos ser librados nosotros, ¿no?
Verso 16 decía: mas seréis entregados por vuestros padres, por vuestros hermanos, por vuestros parientes, por amigos. Algunos de ustedes los van a matar y serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Ataques directos, persecuciones que provienen de aquellos que son cercanos. O sea que esta es la verdad de la iglesia. Esta es la verdad del camino de la iglesia. Mi hermano, tú y yo no tenemos que asustarnos o sorprendernos cuando estas cosas estén pasando, porque esto es parte del camino. Estas son las letras pequeñas del contrato que firmamos con Dios, pero que no nos detuvimos a leer, que no traían lentes para leer las letras pequeñas. Yo ya no leo letras pequeñas, ahora necesito usar mis lentes para leer. Otra cosa también que Jesucristo dijo aquí en cuanto a las señales, mi hermano, mi hermana, son las falsas esperanzas espirituales. Porque también dijo: habrán algunos que van a decir, aquí está el Cristo, vamos para allá. Y otros traerán mensajes muy emocionantes que dirán: el tiempo está cerca. Y hay un sentido de urgencia y de emergencia, así que hagamos esto. Y algunos se atreverán, como ya lo hemos visto en la historia, de poner fechas. Tal fecha va a venir el Señor. Para tal año el mundo se acaba. ¿Cuántos escuchamos eso en el 2000? Para el 2000 se acaba el mundo, ¿no? Los proyectiles se van a disparar porque las computadoras no entenderán los 2 ceros al final, van a creer que son 1900 y entonces va a haber caos. Y estaban las naciones alertas. Y llegaron las 12 de la noche de diciembre y no pasó nada. Y pasamos al 1 de enero y no pasó nada. Yo recuerdo, hermanos, en la iglesia que llenaron los basements de sus casas con latas de ejotes, de frijoles, para sobrevivir un par de semanas más quizá. Pero esas son cosas que Jesucristo dijo que teníamos que pasar. Pero el fin del mundo todavía no era. Pues es necesario regresar a la palabra de Dios. Regresar a la palabra de Dios para poder tener tranquilidad y paz, que es algo que nosotros necesitamos. Pero dijo ahí: tengan cuidado, mis hermanos, tengan cuidado. Le está hablando a la iglesia: tengan cuidado porque habrán esperanzas espirituales. Y cuando se toca espiritualidad, puede que caigamos nosotros. Tengan cuidado, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta de Dios ante estas señales? Verso 9 decía: es necesario que estas cosas acontezcan primero. Delante de Dios esto es una necesidad, tiene que pasar. Esto es parte de las cosas necesarias y claves para que la historia vaya avanzando de acuerdo a como Dios la ha señalado. Y el verso 22, Dios dice acá, es Jesucristo hablando, pero esta es la palabra del Señor: no solamente es necesario, porque es un acto de justicia. Verso 22, son días de retribución para que se cumplan las cosas que están escritas. ¿Por qué es necesario? Porque la justicia de Dios se tiene que cumplir. Es necesario por eso entonces. O sea que cuando veamos las desgracias, las catástrofes, las hambrunas, las pestes, en el corazón del creyente esté la frase: esto viene de Dios. Y si nosotros estamos con Dios, debe existir tranquilidad en nuestros corazones. Porque esto viene de Dios, pero estamos con Dios. Esto viene del Padre, pero estamos con Él. Y Él no arrasará con todos, porque por eso nos llamó sus escogidos. La Escritura dice que tú y yo somos sus escogidos. Pablo en la carta a los tesalonicenses tienen cierto susto por las cosas que están pasando, y han llegado a ellos también las falsas enseñanzas y les han dicho: Cristo ya vino y ustedes se perdieron todo el asunto. Y los tesalonicenses están como que:
nos quedamos, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué hacemos? Y Pablo les dice, no, tranquilos, todavía no ha sucedido. Recuerden, yo se los dije antes, cómo iban a suceder las cosas. Tranquilos, todavía no ha pasado, les dice Pablo. Y entre toda la respuesta que Pablo les da a ellos, les dice ahí, ustedes no fueron hechos para la ira de Dios. Ustedes fueron hechos para la salvación. O sea que cuando esto suceda, ustedes tranquilos, porque ustedes fueron hechos no para la ira, sino para la salvación. Cuando esto pase, la salvación se manifiesta. La esperanza y la confianza que el creyente debe tener. Confianza en el Señor. La respuesta de Dios, bueno, esto es juicio, esto es retribución, y esto también es necesario. Y el verso 24, Dios dice también, lo que pasa es que hay un tiempo específico de duración también de estas cosas. Verso 24, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto quiere decir que es parte de un plan divino. Dios es el que está en control. Las cosas no han salido de control. O sea que el caos que se pueda vivir en el mundo, mi hermano, y cuando tú ves las noticias, tú te das cuenta de que cada día es peor. Dios no ha perdido el control. La alabanza que cantábamos hace rato, por eso las alabanzas, mis hermanos, cuando las cantemos, no solo de labios para afuera, sino con el corazón. Porque decíamos, mi esperanza está solo en ti. Y lo repetimos como 6 veces. Mi esperanza está solo en ti. Y le echábamos más ganas. Vivamos esa verdad. Vivamos esa verdad, porque Dios es el que está en control. Entonces nos exhorta la Escritura a no desesperarnos, a no afligirnos, a no asustarnos, a no entrar en ansiedad, a no entrar en estrés, a no entrar en depresión. ¿Por qué? Porque es necesario, porque es un juicio que trae Dios, pero es Él el que está en control. Y nos corresponde a nosotros confiar en el Señor. Amén. Y la otra cosa que Dios dice en medio de eso es, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y esto dijimos que quería decir, ninguna verdadera pérdida va a ocurrir. O sea que nuestra gran preocupación debe ser la vida eterna, y esa no va a tener ningún problema ahí. Al contrario, tendremos un pase más rápido a la eternidad. Tenemos que empezar a ver la vida como la ve Dios. Cuando allá en el 2020, por marzo, cuando empezó la pandemia, o al menos cuando se hizo pública pues la pandemia, mucha gente no creyente comenzó a hacerse la pregunta, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Son estas cosas? ¿Ya hasta el fin ha llegado? ¿Ya el fin está aquí entre nosotros? Porque a nosotros nos gusta saber las cosas del futuro. Hay grandes cantidades de dinero que se gastan la gente leyéndose la mano, leyendo el café, leyendo el té, leyendo el horóscopo, tirándose las cartas y no sé qué más cosas. El hueso también, se tiran el hueso por ahí, depende de cómo caiga, ¿no? Recuerdo una vez que esta persona habla con uno de estos que según leen las cartas, y ella le tira las cartas y las pone ahí en orden y dice, esto es lo que te va a pasar, ¿no? Y entonces le dice, ¿les puedo tomar una foto? Y las puedes tirar otra vez a ver si caen igual, porque si ese es mi futuro van a caer igual. Y se salió la bruja, no le gustó la idea. Pero nos gusta saber el asunto del futuro, nos gusta conocer el futuro, pero nos gusta conocer el futuro que es agradable, el de te va a ir bien, el de vas a prosperar, el de a la salida encontrarás al amor de tu vida, vas a comprarte este número y te vas a sacar los millones. Ese es el futuro que nos gusta.
Pero cuando leemos el futuro que la Escritura relata, a veces no mucho nos agrada. Debemos nosotros que ser también sabios cuando hablamos acerca del futuro. Y acá la Escritura dice que es necesario que esas cosas pasen. ¿Cuál es la respuesta entonces, mis hermanos, que nosotros como iglesia tenemos que dar? ¿Cuál es la respuesta que nosotros como iglesia tenemos que dar? ¿O qué pasos debemos seguir, ya que Jesucristo está hablando claramente de estas situaciones? Bueno, algo que podemos aprender, mis hermanos, es afirmarnos en la fe. Afirmarnos en la fe, Jesucristo dijo, para no ser engañados. ¿Por qué? Porque habrán engañadores. A río revuelto, dice el dicho, ganancia de pescadores. Cuando llegue el pánico, cuando llegue el caos, cuando lleguen las situaciones difíciles, siempre habrá un engañador en el camino tratando de sacar ventaja. Pero si tú y yo estamos fortalecidos en la fe, los engañadores no encontrarán entrada en nuestras vidas. Entonces lo que podemos hacer es afirmarnos en la fe. ¿Qué podemos hacer el día de hoy para cuando estas cosas sucedan? Bueno, afirmémonos en la fe para no ser engañados. Otra cosa que el verso 19 decía, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Bueno, debemos afirmarnos en la fe para poder seguir confiando hasta el final. No vaya a ser que a medio camino tiremos la toalla. Hemos visto historias en la Biblia de personajes que iniciaron con Dios, pero a mitad del camino tiraron la toalla. ¿Recuerdan la historia de Éxodo, del pueblo de Dios cuando sale de Egipto? Con gran poder el Señor los saca, pero en el camino van quejándose y van dudando. ¿Y qué pasó con toda esa generación? Murió en el desierto, porque no creyeron. Y Abraham dijo, por esto los trajo Dios al desierto, para probar lo que había en sus corazones, para ver si habrían de guardar su palabra. O sea que las crisis nos ponen a prueba. Por eso debemos afirmarnos nosotros en la fe. Por eso cuando venga la tormenta, nuestra casa tiene que estar firme sobre la roca. No vamos a afirmarnos en aquel día cuando la tormenta llegue. Cuando la tormenta llegue ya tenemos que estar firmes. No vamos a prepararnos para cuando la desgracia llegue, o mejor dicho, no vamos a prepararnos cuando la desgracia llegue, sino que nos vamos a preparar desde ya para que cuando la desgracia llegue, nosotros estemos firmes, parados en la fe. Por eso debemos afirmarnos en la fe. Y la otra cosa por la cual debemos afirmarnos en la fe es por el verso 13. Esto será ocasión para dar testimonio, porque cuando eso suceda, tú y yo debemos estar listos para dar un buen testimonio. ¿En quién hemos creído? ¿En quién hemos depositado nuestra confianza? Cuando esas cosas lleguen, mis hermanos, tú y yo debemos brillar en medio del caos y de la aflicción. Esa es la iglesia, esa es la respuesta que la iglesia debe dar en medio del caos que Cristo está anunciando. La iglesia debe estar firme, la iglesia debe brillar y la iglesia debe mantenerse parada en la verdad de Dios. Así que otra cosa que nos corresponde hacer, ayudándonos a afirmarnos en la fe, es estar alertas y vigilantes. Tenemos que estar alertas y viendo lo que sucede en el mundo, mis hermanos. No estamos, la oración de Jesucristo decía, te pido que los guardes del mundo, no que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Tú y yo estamos viviendo en este mundo, así que tenemos que estar alertas, tenemos nosotros que estar vigilantes ante las cosas que están sucediendo. No tenemos que minimizar la autoridad de Dios para juzgar. Él tiene toda la autoridad. No debemos olvidar, mis hermanos, que nosotros llevamos una cruz sobre nosotros. Cristo dijo, toma tu cruz y sigue. ¿Y la cruz qué era, mi hermano? Era símbolo de oprobio, de escarnio, de dolor, de sufrimiento que conducía a la muerte. Entonces lo que Cristo dijo, toma tu cruz y sígueme. Atrévete a hacer el oprobio,
atrévete a hacer el escarnio, atrévete a hacer la vergüenza y la humillación del mundo. Y atrévete a estar dispuesto a que al fin la muerte te llegue. Tú y yo no debemos olvidar que llevamos una cruz sobre nuestros hombros. Cada creyente que nace con una sentencia. Esa es nuestra realidad como iglesia. Por eso Cristo nos exhorta a fortalecernos en Él. Porque de esto no nos vamos a librar. Jesucristo fue claro. Nos juzgará. Algunos de ustedes los matarán. No hay una protección especial para el creyente, mi hermano. No hay una protección especial que le diga a la iglesia: tú no vas a sufrir en este mundo. Porque si eso fuera verdad, no habría sufrimiento en la iglesia. No habrían enfermedades que traen dolor. No habrían persecuciones. Y muchos de nuestros hermanos en otros países están teniendo persecuciones. Si la iglesia tuviera una protección especial y que las cosas difíciles no le van a pasar en este mundo, la Biblia no nos diría: afírmense, gócense en las tribulaciones. La Biblia no nos diría: prepárense, van a ser perseguidos. No nos diría: bienaventurados cuando los persigan a causa de mi nombre. Pero esas cosas nos dice porque sabe la Escritura que nosotros estamos con una sentencia sobre nosotros. No olvides, mi hermano, que llevas una cruz. No olvides que lleves una cruz. Cuando las situaciones difíciles comiencen a suceder, recuerda que llevas una cruz. El sufrimiento nos llega a todos nosotros. Hay un mensaje muy fuerte en la iglesia, un mensaje de triunfo, un mensaje de victoria, que cuando llegan las cosas difíciles ya no hay una respuesta. Recuerdo unos hermanos que me preguntaron en el tiempo del COVID, hubo un pastor que le dio el virus y murió. Y entonces me dijeron: ¿por qué murió y por qué Dios no lo protegió? Si el Salmo dice que ninguna pestilencia va a llegar a tu casa, que ninguna plaga va a atacarte. Y le digo: no, esa no es una promesa para la iglesia. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo íbamos a tener aflicción. Y entonces el problema de un mensaje triunfalista, un mensaje de no te va a pasar nada, un mensaje de no vas a sufrir mucho, el problema es que cuando llega un dolor a tu vida, tu fe no tiene una respuesta para eso. Y lo primero que piensas es: algún pecado cometí. Dios me abandonó, Dios ya no me quiere, Dios se olvidó de mí, Dios ya no está conmigo. Porque si estuviera conmigo me hubiera protegido, si estuviera conmigo me iría bien, si estuviera conmigo andarían las cosas a viento en popa. No, no es lo que la Escritura anuncia. La iglesia es el pueblo de Dios que está metido en un mundo donde el príncipe de este mundo, Satanás, Jesús lo dijo. No esperemos que nos vaya bien en este mundo. No esperemos que el enemigo de Dios no nos ataque. Por eso era válida la pregunta que se hacía al principio: ¿estamos dispuestos a seguir a este Dios? A pesar de que nos permita pasar por estas desgracias que está Él mismo anunciando. ¿Estamos dispuestos, mis hermanos, a seguir a este Señor? ¿No? Así que la otra cosa que nos toca a nosotros responder ante estas situaciones como iglesia, debemos ser sabios, y esto es muy interesante. Debemos ser sabios y debemos aprender, mis hermanos, en cabeza ajena. Yo sé que a veces es difícil aprender en cabeza ajena. A veces cuando vemos la desgracia en alguien más decimos: eso nunca me va a pasar. ¿No? Eso no me va a suceder. Aquel que cree estar firme, dice la Escritura, mire que no cae.
Y a veces vemos las experiencias tristes en otros y decimos, de eso no va a llegar a mí. ¿Por qué ser sabios y aprender en cabeza ajena? Bueno, ¿por qué perdió Israel su gloriosa ciudad? ¿Por qué perdió Israel su glorioso templo? Y esa es una lección para nosotros como iglesia el día de hoy. Verso 22, son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Eso es lo que les llegó a ellos. También pudiera llegarnos a nosotros. Lucas 19:44, y esto lo leímos un tiempo atrás, cuando Jesucristo entra en aquella entrada triunfal a Jerusalén y recibe la alabanza, recibe la adoración, se acerca a Jerusalén, Jesucristo llora, se lamenta, y Él dijo a Jerusalén, te derribarán, en el verso 44, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti, y usó esta frase otra vez, piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No aprovechaste el momento de vida que tenías, le dice Jesucristo a Israel. Por esa razón llegará el tiempo donde serás destruida y no va a quedar piedra sobre piedra. Y aquí Jesucristo lo vuelve a decir otra vez en el capítulo 21, cuando están hablando de la gloria del templo. Dice Jesucristo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y acá nos dijo también la razón, porque es tiempo de retribución, porque no aceptaron, no aprendieron, no se ocuparon en el día que habían sido visitados por el Señor. Mi hermano, tú y yo tenemos la responsabilidad día a día de vivir nuestra vida cristiana. Es el día de nuestra visitación. Hoy Dios nos visita también. Así que debemos nosotros ser sabios y aprender en cabeza ajena. Si les pasó a ellos, también pudiera pasarnos a nosotros. Y lo último, mi hermano, que la iglesia debe tener en cuenta ante estas situaciones es de que Dios es el que está en control. Aún en medio del caos, en medio del desorden, en medio de todo esto, ese es el plan de Dios desarrollándose. El caos, las muertes, las pestes, las desgracias, las hambrunas, ese es el plan de Dios desarrollándose. Esa es la ira de Dios, ese es el juicio de Dios. Debemos estar confiados entonces de que es Dios el que está en control, porque Él tiene la autoridad para juzgar. Y el verso 14 nos decía, propongan en sus corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría. En otras palabras, no te preocupes por el futuro. Preocúpate por hoy. Hoy es el día de tu visitación. El día de mañana el Señor se va a encargar. Deja cada día, dijo Jesucristo, su propio afán. ¿Sabes? Nuestro problema cuando leemos estas cosas, comienza a entrar una ansiedad y decimos, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo nos va a ir? ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué vamos a hacer? Y Jesucristo dijo, tranquilo, ocúpate por el día de hoy, porque eso Él lo tiene todo bajo control. Y Él dijo además, no va a perecer ni un cabello de tu cabeza. Él dio la promesa. Él dio la promesa, mis hermanos, de que lo más valioso que tú y yo podemos tener no se va a perder. Hay que poner en perspectiva entonces esta vida y verla con los lentes de Dios. Es Él el que está en control y este es el plan de Él que se está desarrollando. Y en medio de eso, la iglesia está metida todavía y debe responder ante estas situaciones. Que viene una crisis económica, no importa, Dios está en control. Esto no se le salió de su control y Él sabe cómo se encargará de nosotros. Él nada más nos dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y de todo lo demás yo me encargo que les va a llegar por añadidura. Debemos confiar en Dios, mis hermanos. Debemos afirmarnos en la fe con el Señor. Debemos mantenernos
con los ojos espirituales abiertos, con la fe viva, con la esperanza viva. Porque estas cosas pueden venir y agitarnos. Y cuando estamos agitados, lo que queremos es salir rápidamente del dolor o de la crisis. Y entonces cualquier engañador dirá: ven para acá, aquí está el Cristo y aquí hay salvación. Y correremos ahí para tener un poco de alivio. Y Jesucristo dijo: tengan cuidado, alertas, porque llegarán mentirosos, engañadores que dirán: yo soy el Cristo. Y que dirán: el tiempo está cerca. Estemos alertas, mis hermanos, y preparados, porque los tiempos difíciles están manifestándose ya. Cada día irán haciéndose más visibles y la iglesia cada día tiene que irse fortaleciendo más y más en esta verdad. Así que ocupémonos y preocupémonos por nuestro presente y no desperdiciar la oportunidad que tenemos el día de hoy. No desperdicies la oportunidad que tienes el día de hoy para aferrarte más al Señor, para fortalecer más tu fe y para depositar en Él tus miedos, tus temores. Si al principio tú dijiste: no estoy preparado, no estoy preparada, tengo miedo, hoy es el día de poder ir con el Señor y decir: Señor, yo tengo miedo de estas cosas. Y no hay ningún problema con eso. Podemos ir con el Señor y decir: no me siento preparada para estas cosas. Y no hay ningún problema con eso, porque estamos acudiendo a Él. Y si acudimos a Él, un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, no despreciarás tú, oh Dios. Pero tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. No dejemos que nada interrumpa nuestra vida espiritual, que nada se interponga en el avanzar de nuestra espiritualidad, porque es vital cada día, porque no sabemos en qué momento tendremos que darle una respuesta a la vida que constantemente nos está atacando. Así que asegurémonos de que Cristo es el Rey en nuestro corazón y es el Señor en nuestra vida y es el nuestro Salvador. Cerremos ahí nuestros ojos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.